de este proyecto de ciclo de conferencias es un muy respetable gran maestro que en esta ocasión pues está representado por Ovidio Gil Villarello, lo cual nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este momento y que esté llevando a cabo también la dirección de este ciclo de conferencias tan importante y tan entretenido, porque uno de los objetivos, créanmelo, será precisamente entretenernos. También nos acompaña alguien que tuviera un cargo similar al de Ovidio Gil, y es Carlos Cantero, más gran maestro de la Gran Logia de Chile, a quien saludamos también, que esté acompañándonos en esta transmisión, también nos llena de alegría, mucho gusto. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo creo que deberíamos empezar a platicar acerca del tema que nos atañe esta noche, que son los hábitos. Esto es importantísimo, platicar acerca de los hábitos, conocer los propios y tal vez al final de esta charla darnos cuenta que alguien nos los enseñó, ¿sí? Esos hábitos que nos mueven a ustedes y a un servidor, nos los enseñaron. Casi el 99% de ellos. Quiere decir que solamente el 1% de los hábitos que tenemos actualmente conscientes los programé yo. Pero vamos a ver qué es esto de un hábito. Un hábito, ¿qué significaría y qué implicaría tenerlo? Es una costumbre repetida, sin conciencia e incluso sin el más mínimo ápice de razonamiento. Son movimientos mecánicos que tenemos que hacer, y cuando digo mecánicos y movimientos no solo me refiero al cuerpo, también a la mente. La mente también recibe hábitos. ¿Por qué? ¿Por qué es esta situación tan especial de los hábitos? ¿Por qué los necesitamos? Porque una de las cosas que más energía absorbe del cerebro es tomar decisiones. Para el cerebro es muy complejo, muy elaborado. Tiene que llevar a cabo un sinfín de ecuaciones para determinar cuál es la opción que le puede llevar a un mejor puerto. Por lo tanto, empieza a mecanizar las situaciones. Cuando se da cuenta que tú necesitas permanentemente, tienes la necesidad de colocarte tal vez desodorante, o por qué no decirlo, tomar una taza de café por la mañana, o conducir el auto. Eso, el cerebro empieza a mecanizarlo para ya no tener que gastar energía. Y aquí viene algo muy interesante que platicaremos a lo largo de la charla. De repente es que el hábito nos ayuda a liberar la mente. ¿Sí? Una vez que está creado el hábito, ya no necesitamos del ejercicio absoluto de la mente, y nos permite pues utilizarla para la toma de otras decisiones. Un hábito, una serie de costumbres mecánicas que tienen una peculiaridad. No sabe el hábito de polaridades. No sabe si tu actividad que estás realizando es positiva o es negativa. Lo único que sabe el hábito es que tiene que realizarse. La mente ha adquirido el hábito y tiene que aplicarlo. De no ser así, te mandará diferentes señales para que realices el hábito, incluso dolores de cabeza. Cuando dejamos de realizar algunos hábitos que ya tenemos conformados, algunas costumbres, nos pueden venir tremendas jaquecas, incluso otro tipo de síntomas que están señalando que hay una especie de abstinencia de ese hábito. Es una charla en vivo, así es que tenemos que darnos esos lujos. Pero bueno, retomando, ¿cómo crea el cuerpo, cómo crea la mente todo este diseño del hábito? Primero, necesitamos tener un deseo. Para poder crear un hábito, insisto, el hábito no sabe de polaridades, no sabe qué es negativo y no sabe qué es positivo. Solamente se va a crear, y solamente a través de un deseo. Tenemos que tener una necesidad y el deseo de satisfacer esa necesidad. Por lo tanto,
inmediatamente va a venir una actividad, una acción. A esa acción la vamos a llamar posteriormente rutina. Para que exista el hábito, tendrá que haber la necesidad, el deseo de solventar la necesidad, y tendremos que crear la rutina. El paso intermedio que nos lleva inmediatamente a una recompensa. Cuando tenemos ya esta recompensa, tiene inmediatamente una satisfacción de haber realizado el hábito. Por eso a veces dejar de fumar no suele ser tan complicado para quien deja primero el hábito que la dependencia de los químicos. Dice muy bien qué diferente, ¿no? La dependencia de la sustancia y la abstinencia del hábito, de la costumbre. Puedo retirar primero incluso la costumbre, pero eso sí, hay factura, te van a pasar factura, y entonces es cuando te vienen esas síndromes de abstinencia, porque el organismo ya tiene una adicción. Pero ese es otro tema, el que tendríamos que revisar con algunos especialistas de estos padecimientos y poderlo llevar a cabo de una manera más conceptual. Hoy lo nuestro son los hábitos, y nos hemos dado cuenta que tienen tres pasos para conformar el hábito. ¿Cuáles son estos pasos? Los acabamos de revisar. Sería el primero, la necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Qué existe en mí? ¿Qué deseo hay? ¿Y cómo solventarlo? A través de una rutina, de una constancia, estar ahí permanentemente. Y posteriormente viene la gratificación, la recompensa. Se está creando el hábito. Vamos a pasar, después de este circuito del hábito, algunos ejemplos un tanto que podrían rayar en lo cómico. Por ejemplo, las mujeres, al momento de estarse arreglando para un evento social, arreglando para ir al trabajo, han adquirido el hábito de estar arregladas, de estar bien vestidas, de estar maquilladas, presentables. Y cuando tú quieres invitar a salir a una mujer, créeme que tendrás que esperar un largo tiempo en lo que ella decide qué se va a poner, cómo se va a peinar, qué maquillaje va a utilizar, porque ha creado el hábito de salir muy bien arreglada. Hay unos estudios, estuve revisando, los voy a mencionar nada más sin ser muy preciso, pero una mujer puede llevarse alrededor de 200 horas al año solamente en maquillarse, no el arreglado completo, solamente en maquillarse, 200 horas al año, y gastarse además una buena cantidad de recursos en el maquillaje. Están también aquellos hinchas fieles al fútbol que pueden pasar más de 250 horas al año viendo fútbol, y para esto han tenido que invertir también una considerable cantidad de dinero, por ejemplo, en las camisetas que utilizan, las bufandas que utilizan para demostrar cuál es el club de fútbol al que ellos apoyan, o de plano ir a los partidos de fútbol. El caso es que dedican más de 200 horas al año a ese hábito que han creado. Igual las mujeres, ese hábito que han creado. Ahora, mucha atención aquí, por favor, mucha atención aquí. ¿Qué les parecería si usamos como ejemplo, antes quiero decirles, ¿por qué lo mencioné en horas? ¿Por qué mencioné que una mujer tarda 200 horas? ¿Por qué mencioné que un hincha tarda 250 horas? O que un cinéfilo, una persona o un melómano, esos que les gusta muchísimo ver películas y devoran el Netflix y el Prime Video y las carteleras, esas personas pueden pasar hasta 300 horas al año dándole gusto a su hábito. ¿Por qué menciono en horas? Porque para crear un hábito no hacen falta 21 días. Hacen falta, según lo que hemos estado revisando, hacen falta 132 horas. 132 horas de ejercicio de una actividad, de una costumbre, y la tornarás en un hábito. Además, para garantizar que está creado el hábito, hay que esperar 12 meses, ¿sí? 12 largos meses para que este hábito pueda pasar por algunos filtros, como son, por ejemplo, vacaciones o una pandemia,
que lo sigamos repitiendo a pesar de que se haya interrumpido nuestra cotidianidad. El hábito tiene que perdurar a la cotidianidad. Bueno, una vez que este hábito está creado, una vez que ya lo tenemos y lo hemos pasado por el filtro de los 12 meses, tenemos que ver cuánto tiempo nos llevó a mantener ese hábito, crear ese hábito, hacerlo sólido. Si fueron menos de 132 horas, es muy difícil que lo logres. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Vamos a poner un ejemplo. Un grupo de estudio, que ustedes y yo pertenecemos a un grupo de estudio que semana a semana sesiona tal vez 2 horas. ¿Qué les parece 2 horas? Que se reúnan un grupo de estudiosos de filosofía para investigar las cuestiones de cómo encontrar la respuesta a la moral a través, sí, de la filosofía, o a incrementar nuestra ética. Pero la ética funciona muy bien a través de las virtudes. Entonces, es un estudio, nos reunimos, ¿qué les parece? Una vez por semana, 2 horas en estas ocasiones, en estos grupos de estudio, en busca, pues, de filosofar. Pero si lo llevamos a una cuenta, a que la gente descanse en diciembre, por decirlo así, la de este círculo de estudio, descansa en diciembre y además se toma algunos periodos vacacionales, solamente asiste al 75%, al 75% de las reuniones que se celebraron, esta persona probablemente no esté llegando ni a las 40 o 60 horas en un año de ese hábito que quiere crear. Por eso, en muchos círculos de estudio, la gente rota, entra y sale, porque no crea el hábito. Y acuérdense que para crear el hábito tiene que haber una necesidad, que haga rutina y que conforte, que te dé una recompensa, una satisfacción. Y cuando estamos en un año, en un periodo de 12 meses, y realizamos una actividad semanalmente que no cumple ni siquiera las 90 horas al mes, es muy difícil que se cree el hábito. Por eso hay que insistir más. Si uno pertenece, siguiendo la idea del círculo de estudios, si uno pertenece a un círculo así, pues esmerarse más en que haya asistencia, en que los que recién se ingresan no falten, no se pierdan la oportunidad de estudiar en ese maravilloso círculo y aprender mucho más y adquirir conocimientos, porque se requerirán, como ya lo dije, más de 130 horas en un año para haber creado un hábito. Y quiero cerrar esta charla, a lo mejor monótona charla, pero espero que les esté ayudando en la conformación de sus hábitos, con algo que ahorita está en internet. Los invito a que lo googleen, búsquenlo por ahí, hay tiempo ahorita, y es el libro rojo de Carl Gustav Jung. Pero digo, el libro es una maravilla, muy recomendable, pero hay solamente un pasaje, el pasaje del Capitán. Trate de buscar este pasaje del Capitán. El libro rojo de Carl Gustav Jung. Busque el pasaje del Capitán. Habla, se los voy a tratar de sintetizar al máximo. Este capítulo, esta historia. Habla sobre un grumete, un aprendiz de marinero que está viviendo la experiencia de una cuarentena en el puerto, pero él a bordo del barco. Él venía de un viaje, llega al puerto y se encuentra con que hay cuarentena. Desesperado empieza a gritar y a lamentarse por esta situación y el capitán lo aborda diciéndole que cuál es el problema que tiene, qué es lo que le está ocurriendo a este joven. Y el joven grumete le dice al capitán que está desesperado, que no puede seguir con la cuarentena, que muere de ansias por abrazar a sus familiares. Él ya quería llegar por sus familiares. Y el capitán, muy tranquilo, le dice: ¿qué te parece? ¿Te sientes entonces privado de algo? Sí, me han privado la libertad de ir y abrazar, la libertad de convivir, la libertad de caminar. Le dice: te han privado de todo eso, ¿y por qué no aprovechas y te privas tú de más cosas? El grumete se quedó sorprendido y dijo:
¿Privarme yo de más cosas? ¿Cómo podría privarme yo de más cosas? No lo entiendo. Sí, por ejemplo, si te privas por un periodo de algunas cosas, vas a poder aprender a prescindir de ellas. Y les voy a leer lo que le ocurrió a este capitán 7 años antes, que fue lo que ocurrió. Dice él que tenía que esperar más de 20 días sobre el barco, pues eran meses que llevaba esperando llegar a puerto y gozar de la primavera en tierra. Pero hubo una epidemia cuando llegó a Puerto Abril. Sí, una epidemia había atacado Puerto Abril hacía 7 años cuando llegó este capitán. Los primeros días fueron duros. Me sentía como vosotros, como el mozalbete del que está hablando. Luego empecé a reaccionar a aquellas imposiciones utilizando mi lógica. Sabía que tras 21 días de algún comportamiento se crearía una costumbre, un hábito, y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos, a los demás. Reflexioné sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su miserable vida y decidí vencer. Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos más digeribles para que no se sobrecargara mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que por tradición habían mantenido al hombre en salud. Al paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse leer al menos una página cada día de un tema que no conociera. Me impuse a hacer ejercicios sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho años antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias a una cualquiera entidad por no haberme dado como destino privaciones serias durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también adquirir la costumbre de imaginar la luz entrar en mí y hacerme más fuerte. Y podía funcionar también para la gente que quería, que estaba lejos, y así esta práctica también la integré a mi rutina diaria sobre el barco. Una vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajando a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida nunca es interesante. Esta espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron, de imprecaciones y tacos. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de ociar, de pensar solo en lo que me habían quitado. Y le pregunta el grumete, ¿y cómo acabó todo, capitán? Adquirí todas aquellas costumbres, nuevos hábitos, y después me dejaron bajar a disfrutar de la vida. Pero le privaron de la primavera, capitán. Sí, de la primavera. Pero nunca más pudieron quitarme o privarme de estos hábitos.